Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Es demasiado temprano lo que está sucediendo en la vida política de nuestro país. Se empieza a sentir un movimiento dentro de Morena mucho más intenso que en la oposición para tratar de encontrar las diferentes vías hacia lo que pudieran ser los desfogues y el ímpetu político de diferentes grupos dentro de Morena que ya se están empezando a segmentar para buscar caminos hacia la presidencia en México del 2024. Asegura el presidente de la República que esto es lícito y que todos tienen la libertad de empezar a buscar sus propias opciones y sus propias posibilidades, haciendo sentir que este camino a la sucesión presidencial tan temprano en Morena tiene dos vías de análisis. Una, es demasiado temprano. Y esto marcaría, pues, a lo mejor, la debilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que visto en función de fortaleza en otro tiempo, cuando Carlos Salinas de Gortari ya se le habían incluso hasta agotado los tiempos para que hubiera en aquel tiempo el nombramiento de un sucesor a través del tapado, Carlos Salinas de Gortari decía, no sé ni de lo que me están hablando, y trató de mantenerse en el poder hasta el extremo de lo que marcó su sexenio. Y ahora, en el 2021, a menos de la mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se empieza a sentir que Marcelo Ebrard buscará su ruta hacia la presidencia, se lo confiesa a sus allegados. Claudia Sheinbaum pues está moviendo a las masas para que cada vez de que vaya a cualquier lugar ya reciban al grito de presidenta, presidenta, presidenta. Y Ricardo Monreal, por ejemplo, se siente un tanto agraviado porque no fue nombrado por el presidente como alguno de los que pudieran ser los delfines del presidente para ser aspirante a la presidencia de México. Juan Ramón de la Fuente, como representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas, también nombrado, pues no hace absolutamente nada de ruido. Y así diferentes caminos se están empezando a segmentar a Morena para lo que apunta hacia una clara carrera hacia la sucesión. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, evitaría el pensar, y esta es parte de la reflexión, evitaría el pensar que el pueblo pensara que si ya se está empezando a hablar de la sucesión presidencial en su partido político, esto querría decir que Andrés Manuel López Obrador no buscaría estar en el poder más de los 6 años, como se ha venido especulando, en donde se piensa que a lo mejor lo que está buscando López Obrador es la extensión de su mandato, y así como le da un 50% más de posibilidades al presidente de la Suprema Corte de Justicia para estar al frente de esta instancia judicial, él pudiera tener un camino abierto para lo mismo con la pregunta de la revocación de mandato o de la posibilidad de que su mandato se extendiera por razones de una consulta popular. Y entonces el que haya diferentes círculos del poder político en Morena que busquen la presidencia evitaría que se pensara que López Obrador quiere gobernar más de los 6 años que son los marcados para un presidente en un sexenio. Esto le quita peso a esta idea de que pudiera rechazarse el que el presidente tuviera estas ambiciones de prolongar su sexenio, y el hecho de que otros estén buscando un posicionamiento para estar en la jugada 3 años antes de que vaya a haber elecciones federales que en México busquen y escojan un presidente, se me hace por un lado una actitud demasiado echada para adelante, pero por la otra parte demasiado desgastante para un aspirante. Imaginen ustedes Claudia Sheinbaum mantenerse como jefe de gobierno de la Ciudad de México y 3 años de ser pendiente como la posible siguiente presidente de la República. O el caso de Marcelo, pesándole la línea 12 del metro y haciendo que los problemas políticos a lo mejor se los pudieran provocar y pudiera salir cada momento que pase más golpeado.
de una trayectoria hacia la presidencia de la República. Por el lado de los que están gobernando en este momento en el país. Y nada más, ¿qué pasa con el otro? El de la oposición. ¿Quién se está levantando como un posible aspirante a la presidencia del lado de la oposición? Ricardo Anaya. Y ya. Y no hay otro. Y es el adecuado. Y pudieran surgir nuevas figuras, no solamente en el ambiente político, sino tal vez en el empresarial, o algún líder social que pudiera tener la posibilidad de comunicarse con la parte media de la sociedad y también con la parte baja de la misma. ¿Cómo se le va a hacer en la oposición para proponer a alguien que venga con la suficiente presencia, prestancia y solvencia moral como para poder ser un aspirante a la presidencia de México hacia las elecciones del 2024? Nunca se había visto una cosa así en la vida y en la historia de la vida política mexicana. Ahora aquí se presenta. Y hablando de la sucesión presidencial 3 años antes de que esto ocurra, para mí es una nueva evaluación del quehacer político en México. Y en ello, más que en este momento pensar quién pudiera ser el beneficiario de toda esta especulación, tendríamos que empezar a pensar quién podría ser el perjudicado en todo este camino asaz precipitado. Yo creo que es un camino de demasiado riesgo para los que aspiran y que le deja a López Obrador un estadio bastante cómodo, en donde por lo pronto habrá muchos que dirán: no, este hombre no llegó para quedarse, los dictadores son diferentes. Pero le pone una cortina de humo que pudiera ser capitalizable para él. Para mí, el que se perjudica es Marcelo. Para mí, la que se perjudica es Claudia. Y el que se beneficia, veámoslo bien, es el propio presidente de la República. No cabe duda que estamos hablando de un zorro. Gracias por estar conmigo. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.